Lo va a exonerar de impuestos a él y a toda su casa, y además lo va a casar con su hija. Y estando en el campo defendió a sus ovejas muchas veces de leones, de osos, él mismo los con sus manos. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alex. Una vez más aquí pues para compartir con ustedes lo que es un poco de la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero hablar de David. Ok, hablar de David no es cualquier persona. David fue un guerrero, fue un poeta, fue un escritor, fue un profeta. David fue muchas cosas. David fue un adorador, fue alguien que conocía el amor de Dios, pero fue alguien que conocía más que el amor, conocía el corazón de Dios y sabía cómo agradarlo. Es tanto la influencia de David en este preciso momento y en este mundo que el mismo Jesucristo se hizo llamar Jesús, hijo de David. A pesar de David tener todas estas virtudes, también contaba con algunas humanidades que a veces como personas cometemos humanidades. Algunos por ahí le llaman pecado. Algunos más estrictos le llaman pecado. Ok, sí, él cometió algunos pecados. O sea que lo que quiero decir con esto es que no fue un hombre perfecto. En esta parte me gustaría detenerme porque David fue fue una cosa así, ¿ve? Así fue, se los voy a parafrasear como siempre suelo contarles las historias que podemos ver de grandes hombres de la Biblia, hasta nuestro Señor Jesucristo y todavía más acá, por la historia, lo digo, ¿verdad? Por el orden de la historia en modo lineal. Pero David era un hombre que cuando él fue escogido como rey, él estaba en el campo. ¿Qué hacía en el campo? Pues era pastor de ovejas. Y estando en el campo defendió a sus ovejas muchas veces de leones, de osos. Él mismo los con sus manos. No quiero decirlo porque no quiero que suene tan fuerte por si algún niño está viendo. Pero quiero decirles que, David era un tipo formidable desde pequeño. Pero formidable delante de Dios, pero las demás personas no lo miraban así. Incluso era subestimado por sus propios hermanos, 7 hermanos por cierto, así que eran 7 subestimaciones. Y además de eso, David era subestimado por su padre. Y eso queda evidenciado cuando el profeta fue a escoger al que iba a ser el siguiente rey. Dice la palabra de Dios. Dice que fue por mandato de Dios el profeta a escoger un nuevo rey, porque Saúl había caído delante de la gracia del Señor. El padre de David, Isaí, empezó a llamar todos, empezó a atender al profeta, le sirvió comida y todo, bien atendido, pues porque pues era un profeta, representa y representaba a Dios aquí en la tierra. Y dijo, no comeré sin antes ver a todos tus hijos, porque hoy he venido a ungir a un rey. Su mandato era ungir el rey, el que iba a ser el siguiente rey, porque antes en la Biblia los reyes los escogía Dios. Antes sucedía así. Dios escogía los reyes en la antigüedad del pueblo de Israel, así directamente por la boca del profeta. Bueno, no quiero hacer comparaciones con el tiempo de hoy, ¿verdad? Solo simplemente estoy diciendo que antes era así. Y Dios le dijo a Samuel que iba a tener que ungir a un nuevo rey. Y cuando se presentó a la casa de Isaí, empezaron a presentarle a los hijos. Pasó el primero y dijo Samuel, este es, porque lo vio grande, fuerte, se miraba como un tipo de guerra. Dijo no, le dijo Dios, ese no es. Pasó el siguiente, entonces dijo, este sí tiene que ser. El profeta pensando en sí mismo que sí podía ser, pero Dios le decía, Y así sucesivamente pasaron los 7 hermanos de David y le dijo Dios, ninguno de ellos es. Entonces preguntó el profeta, ¿acaso tienes
otro hijo, como quien dice el profeta, pudo haber dicho humanamente, ¿verdad? No se habrá equivocado Dios al mandarme aquí. Dios no se equivoca, señores. Dios no se equivoca, señores. Lo vuelvo a decir, Dios no se equivoca, señores. Así que no saquen este video de contexto. Entonces le dijo, sí, tengo otro, pero es el que está cuidando las ovejas, el menor de todos. Entonces le dijo, ve y tráemelo. Cuando entró, pues entró, como diría en mi país, un cipote. No tenía apariencia de guerrero, como grande y fuerte y musculoso, pues, pero pues ya ven que Dios hace así. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios es así, Dios escoge de aquello que se cree que no, ¿cómo me va a llamar Dios a mí? ¿Cómo va a ser Dios algo en mí si yo no tengo nada bueno? Si yo no tengo esa capacidad de hablar como tal persona o como X persona, ¿sabes qué? Ese es el que Dios quiere, porque en ese preciso momento quien se lleva la gloria y la honra es Dios. Entró David y Dios le dijo, ese es, úngelo como rey. Entonces, David ya estaba ungido como rey. Ok. Siguiente paso. El paso número 2. Ustedes recordarán que después de que él fue ungido como rey, a continuación nosotros veremos la victoria sobre Goliat. La victoria sobre Goliat fue una cuestión como extraña desde el contexto de que nos está diciendo que en primer lugar, ¿sí saben quién era Goliat? Goliat, para ponerlos en contexto, voy a comentarles, el pueblo de Israel se fue a guerra, los filisteos era con los que estaban en guerra en este momento, y fue David a dejarles comida, ¿verdad? A dejarles unas baleadas, a dejarles unos taquitos mexicanos, qué sé yo. Fue dejarles algo de comer. Y cuando se presentó David a todos sus hermanos, porque todos sus hermanos eran en edad de guerra ya estaban grandes, y sucedió algo muy curioso allí. Y lo que sucedió es que había un gigante llamado Goliat, que era el valiente del ejército del pueblo filisteo, y ya, pum, 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 salía en la mañana, salía en la noche, salía en la tarde, salía mañana, tarde, mañana y tarde, todos los días, a retar al pueblo de Israel. Y decía, denme un valiente que luche conmigo. Y si yo pierdo, decía Goliat, el gigante, nosotros seremos esclavos de ustedes. Tan confiado estaba, ¿verdad? Tanto le confiaba el pueblo también. Y entonces sucedió que cuando David se acercó y escuchó las palabras del gigante, ok, tomando en cuenta que para este tiempo no deberían de existir gigantes porque según todos se ahogaron en el diluvio, y este es un tema de gigantes, ya no es de ángeles, así que, vamos a hacer un paréntesis ahí, ok, ¿cómo hay gigantes en el tiempo de David si los gigantes de la antigüedad, que eran los que estaban como en el tiempo de Adán hasta Noé, ¿cómo fue que sobrevivieron? ¿Cómo salieron gigantes a este momento? Estamos hablando de que la Biblia está hablando de gigantes. Sí, la Biblia está hablando de gigantes. En el tiempo de David ya había pasado el diluvio, ya había pasado Abraham, ya había pasado la esclavitud en Egipto, ya había pasado Moisés, ya habían pasado Josué y Caleb, y ya había pasado los jueces. O sea que estamos hablando de un par de cientos de años, muchos años, casi miles de años después. ¿De dónde salió ese gigante? ¿De dónde salió un gigante que suponía que ya no estaba sobre la faz de la tierra? Bueno, el gigante
Y la explicación de cómo llegó ese gigante ahí lo veremos en otro tema hablando de gigantes. Porque ahorita nos vamos a concentrar en David. Pues entonces David estaba allí y escuchó, volviendo acá, escuchó David que el gigante estaba insultando, estaba ofendiendo al pueblo de Dios y dijo, ¿cómo es posible que este gigante incircunciso insulte al ejército de Jehová de los ejércitos? Y dijo alguien por ahí, no hombre, y si supieras lo que el rey le da al que lo venza, ¿qué? Lo va a meter en la familia real, lo va a exonerar de impuestos a él y a toda su casa, y además lo va a casar con su hija. Eso era lo que estaba esperando David. Escuchar para agarrar más valor todavía y irse a pelear con el gigante. No, hombre, cuando vio la hija del rey, haber dicho, no, hombre, por aquí voy yo, detengan. Pero lo que a él lo impulsaba no era solamente eso, no era eso, pues su enfoque principal era el por qué este gigante estaba ofendiendo al pueblo de Israel y el nombre del Dios vivo de Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué? Este tipo de pelea representa el tipo de pelea que nosotros comúnmente tenemos en la actualidad entre el mundo y el sistema del mundo que nos rodea. Ya puede ser el mundo espiritual de maldad que gobierna el mundo y nuestra fe y nuestro Dios. En la Biblia comúnmente representa esa elección que nosotros tenemos entre dos mundos, entre dos fuerzas, en la cual o somos de una o somos de otra, pero nunca somos en medio. ¿Por qué nunca estamos en medio? Porque nosotros escogemos un bando. ¿Cómo lo escogemos? Pues con nuestras actitudes, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros realmente somos. Y querida persona que me miras ahí detrás de la pantalla, quiero decirte que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Lo voy a repetir de nuevo. El mundo espiritual es más real que el mundo físico que podemos tocar. Nosotros tocamos el mundo físico, por eso tenemos más tendencia a creer en él. Pero el mundo espiritual va más allá. Es un poco diferente. La percepción no es física, sino que espiritual, pero usted puede ver todas las cosas que nos influyen actualmente. Llámese todo lo que usted pueda ver que se opone al conocimiento de Dios y a Dios. Hay muchas cosas que se oponen, hay muchas cosas que le quieren robar, que lo quieren vencer, que quieren que usted pierda la batalla, que usted caiga en esclavitud con ellos. El gigante le dijo, cualquiera de los dos que pierda será esclavo del que gane. Si yo pierdo, yo seré esclavo del que gane. Si tú ganas, yo seré tu esclavo, y si yo gano, tú serás mi esclavo. Entonces David se enfureció de tal manera, pero fue un enojo que venía del amor que él le tenía a Dios. Para él no era posible que un gigante o un cualquiera, o una persona humana, gigante, o llámese lo que se llame, no se lo permitía que ofendiera a Dios.